Bueno, muy buenos días, niños, ¿cómo están? Bien, profe, ¿y usted cómo está? Muy bien, afortunadamente. ¿Qué tal amanecieron? ¿Se han estado juiciosos, cuidándose? Uy, sí, mucho. Ok, perfecto. Bueno, niños, entonces vamos a comenzar hoy. Vamos a primero resolver una inquietud, una duda que les sobrevino a la mayoría en cuanto a la reclasificación de las obligaciones financieras y cuándo debemos convertirlas en corto o largo plazo. Digamos que eso fue lo que más dudas de pronto generó a la hora del taller, más que todas las otras cosas, ¿sí? Le decía yo a los compañeros que iba a aclarar esta duda aquí en la tutoría, entonces digamos que esa parte de la reclasificación no va a ser tenida en cuenta a la hora de evaluar el taller. Sí voy a tener en cuenta los registros contables de los abonos y los créditos, no tanto esto de la reclasificación para que lo resolvamos acá. Bien, entonces voy a comenzar compartiendo pantalla para que pensemos en un ejercicio X. ¿Cuál es la idea de la reclasificación? Sobre todo es, compañeros, que a la hora de nosotros emitir estados financieros, en los estados financieros quede claramente identificado qué es de corto plazo y qué es de largo plazo. Entonces, no es tan importante pensar en cuándo termina el año de pagar el crédito, sino cuándo voy a emitir estados financieros. Normalmente en Colombia emitimos estados financieros a 31 de diciembre para que nos coincida con el año fiscal y poder pues, tener esto como base a la hora de presentar impuesto de renta. Pero recuerden que bajo norma internacional nosotros podemos emitir estados financieros en los periodos que sea pertinente para la empresa y en el momento que se necesite. Entonces voy a plantear un ejemplo acá sencillo, ¿sí? Si adquirimos un crédito, voy a hacerlo sencillo, por 36 millones de pesos, 1 de marzo, para cancelar 36 cuotas iguales. Al 18% anual, pagando mes vencido. No vamos a ahondar en el tema de los intereses, pero sí de los abonos a capital, ¿cierto? Si nosotros adquirimos esta obligación, pues al banco entrarían los 36 millones de pesos y la obligación financiera de corto plazo acá tendríamos el banco, acá la obligación financiera de corto plazo y acá tendríamos la obligación financiera de largo plazo. En ese contexto, cuando adquirimos el crédito, podríamos decir que en el corto plazo son 12 y en el largo plazo son 24 millones. Hasta ahí vamos bien. Ok. Voy a hacer otro concepto acá. Voy a hacer acá una cuenta T que nos sirva para el análisis. Este registro que tenemos acá sería
en marzo 1, ¿cierto? Este primero. Los primeros intereses los causaríamos el 30 o 31 de marzo, ¿cierto? Nada más que aquí no fuera 2001, sino 2020, ¿cierto? El 31 de marzo yo tendría que cancelar los intereses y el primer mes del crédito, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué diría? Yo tendría acá obligación financiera de corto plazo, ¿cierto? Porque los abonos los hago en el corto plazo. Aquí tendría los intereses y aquí tendría bancos, ¿cierto? Yo no sé en este momento, bueno, los intereses serían sobre 36 millones al 1.5 anual, porque todavía debo 36 millones. Al 1.5, mis intereses serían 540.000 el primer mes, ¿no? ¿Y tengo que abonar cuánto a la obligación? 1.000.000, porque si son 12 millones por año es 1.000.000, ¿cierto? Quiere decir que el banco pagaría 1.540.000. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Si miramos la cuenta de obligaciones financieras, ¿cierto? Yo en el corto plazo tenía 12 millones de pesos. Tenía 12 millones de pesos y voy a empezar a hacer abonos de... Entonces, este abono lo hice el 31 de marzo, ¿cierto? Pero movimientos similares a este se me van a ir presentando cada mes, el último día del mes, ¿cierto? El 30 de marzo, el 30 de abril, el 30 de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. ¿Estamos claros hasta ahí? Entonces voy a replicarlos acá. Nosotros iríamos haciendo este asiento contable cada mes. Lo único que cambiarían son los intereses porque ya hemos abonado a capital, ¿cierto? Digamos que ya el segundo mes no sería sobre 36 millones, sino sobre 35. Con lo cual el interés ya no sería 540, sino 525 y así sucesivamente mes a mes. ¿Listo? Pero lo que no cambia es este millón. Entonces yo tendría 1.000.000 para el 30 de marzo. 1.000.000 para el 30 de abril. 1.000.000 para el 30 de mayo, 1.000.000 para el 30 de junio, 1.000.000 para el 30 de julio, 1.000.000 para el 30 de agosto, 1.000.000 para el 30 de septiembre, 1.000.000 para el 30 de octubre, 1.000.000 para el 30 de noviembre y 1.000.000 para el 30 de diciembre, ¿cierto? Quiere decir que a lo largo de este año yo pagué 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 millones de pesos. ¿Sí soy claro? Y esos 10 millones de pesos iban registrados en obligaciones financieras de corto plazo. Las de largo plazo yo no las he movido, ¿sí? Quiere decir que a 31 de diciembre, si yo hago el saldo de esa cuenta de obligaciones financieras de corto plazo, me va a decir que yo tengo estos 12 millones menos la suma. En consecuencia, si yo creé la cuenta por 12 millones, ¿sí? Y ya le he abonado 10, ¿cuánto tengo en esa cuenta? 2 millones de pesos. ¿Voy claro hasta ahí o hay dudas? Muy bien. Si yo en ese momento, a 31 de diciembre,
fuera a emitir estados financieros y tengo las cuentas así, en mi balance me va a decir que mis obligaciones financieras de corto plazo, ¿por qué saco el saldo ahí? Porque voy a emitir estados financieros ese día, ¿cierto? Me diría que tengo 2 millones en el corto plazo, contablemente, ¿cierto? Miremos, contablemente. Y me va a decir que en el largo plazo, tengo, ¿cuánto tengo en el largo plazo? 24. Exacto, 24. La pregunta es, si yo expreso esto así como se los estoy planteando en mi balance general, ¿será la realidad económica de la empresa? Yo durante este año que empieza mañana, 1 de enero, solo tengo que pagar 2 millones de pesos. Estos 2 millones de pesos los pagaría en enero 1 millón y en febrero 1 millón, ¿cierto? Pero me faltaría marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del año que está empezando, ¿cierto? Quiere decir que durante el año que está empezando yo tendré que pagar otros 12 millones de pesos, ¿sí? En consecuencia es en este momento, a 31 de diciembre, cuando yo voy a emitir estados financieros donde yo debería reclasificar esto, ¿cierto? En realidad, ¿por cuánto tiene que ser la reclasificación en este momento? Solo por 10 millones. Exactamente, solo por 10 millones. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer ahí? Decir, miren, vamos a hacer una reclasificación diciendo que de la 210501 y de la 210502, que son las obligaciones financieras de corto y de largo plazo, vamos a distribuir 10 millones de la una, me faltaron ceritos, 10 millones de la una para la otra. Profe, es al contrario. Ah, perdón, sí, tienes toda la razón. Esta se debita porque va a restar y esta se acredita. ¿Sí? Es al contrario. Entonces, al corto plazo, o sea, a esta le sumamos 10 millones acá para que nos dan los 12 millones que vamos a pagar el año entrante y esta la debitamos porque van a restar de estos 24. En consecuencia, ¿cómo nos va a quedar nuestro balance general? Va a decir que en el corto plazo tenemos 12 millones y que en el largo plazo tenemos 14 millones. Miren que el efecto es el mismo. En realidad nuestras obligaciones financieras son 26 millones de pesos, ¿sí? Pero la distribución no es igual. No es lo mismo yo decir que este año tengo que cubrir solo 2 millones de pesos que decir que este año que empieza tengo que cubrir 12 millones de pesos en el corto plazo. Entonces, en realidad, la reclasificación, ¿cuándo se hace? Miren que yo no esperé a que estos 2 millones se acabaran al 28 de febrero para hacer la reclasificación, ¿sí? No es cuando se vence el año de estar pagando el crédito, es cuando voy a emitir estados financieros. ¿Y cuándo voy a emitir estados financieros? En este ejemplo fue a 31 de diciembre, ¿cierto? Ahora, si hubiésemos empezado con el crédito en octubre, por ejemplo, ¿sí? Si esta fecha hubiera sido no marzo, sino octubre, pues hubiéramos pagado solo octubre, noviembre y diciembre, hubiéramos hecho 3 millones de pesos acá. Sin embargo, habría que hacer la reclasificación, ¿cierto? Solo que esta reclasificación hubiera sido por esos 3 millones de pesos que ya cubrí. Entonces, la duda iba expresada a eso, si es al año que yo tengo que hacer la reclasificación o cuándo. En realidad, eso me lo dice el momento en que voy a expresar estados financieros, en que los voy a emitir estados financieros, ¿sí? Y la idea es que en mi estado financiero se refleje la realidad de cuántas cuotas tengo que pagar el año que comienza después de la emisión de estados financieros y cuántas cuotas tengo que pagar después de ese primer año.
Niños, no sé, quedó en manos de ustedes. O sea, no la haríamos normalmente al año de estar pagando, sino al corte, al fin de año, independiente de las cuotas que hayamos pagado. Exactamente. Mira que ni siquiera, pues te digo que al corte del fin de año es porque normalmente, y Se hoy en hace, día si es por costumbre, se emiten estados financieros a 31 de diciembre, ¿sí? Pero te voy a pero poner un ejemplo. se podría emitir estados financieros en otra fecha que no fuera 31 de diciembre. Bajo norma internacional, sí. Ujú. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? En realidad, cuando nosotros emitimos estados financieros es para que sean estudiados y se tomen decisiones con base en ellos, ¿sí? Entonces, de pronto, la junta directiva, los socios te dicen, mira, Estela, necesitamos estados financieros en agosto, ¿sí? Porque vamos a hacer un negocio importante, o vamos a vender la empresa, o vamos a ofrecer acciones, qué sé yo, ¿sí? Entonces, en agosto debería reflejar a partir de ese momento, o sea, en ese momento, cuántos son los créditos a corto plazo, o sea, que hay que pagar en un año, de ese agosto al otro agosto, ¿sí? Te está grabando. ¿Cómo? Te está O grabando. sea, en ese agosto, si fuera en agosto, en ese agosto tendría que haber hecho la reclasificación para reflejar que se... Exactamente, para reflejar cuántos son los pasivos que tienen que cubrir en el año que viene, en el año inmediato. ¿Qué decía Luis, perdón? Te está grabando No te escucho. que si está grabando el... Sí, 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 Sí. claro, desde el saludo. R. Gracias a Dios. Esta sesión está siendo grabada y monitoreada. Para su seguridad y tranquilidad. Exactamente. Sí, niños. Profe, yo ¿Cómo? tengo una inquietud. Dime. Entonces, cada diciembre reclasificamos el crédito, a pesar de que sea, por ejemplo, es que a veces, mi inquietud era es que a veces a corto plazo sí 12 meses, pero en los otros a veces da 15 meses, entonces pues para mí en esas ocasiones daba a largo plazo, entonces de igual cada año en diciembre pues que voy a emitir estados, entonces lo sigo reclasificando. Sí, sí. Vamos a poner el caso que se deban 15 meses, ¿sí? Es decir, en el ejemplo que les puse se deben 15 millones de pesos. Pero esos 15 millones de esos 15 millones de pesos, ¿cuántos hay que pagar en el año próximo, en el año inmediato? 12, ¿cierto? Y 3 después de diciembre, por poner el ejemplo, ¿no? Pagaríamos hasta diciembre 12 y los otros 3 enero, febrero y marzo del año de arriba. Entonces habría que reclasificarlos para que nos queden 12 en el corto plazo y 13 en el largo plazo. Todo esto por lo que te digo, porque de allí se derivan la toma de decisiones e indicadores financieros tan importantes como la razón corriente, ¿sí? Entonces, voy a volver a poner el video,